Muchísimas gracias, Eric. Y luego, por último, pero no por eso menos importante, tenemos el honor de tener con nosotros a Federico Vera. Es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en finanzas, egresado del UNAM. Es banquero de inversión en Grupo Financiero Actinver, donde lleva 15 años. Tiene una certificación ante la MIF en estrategias de inversión y su misión es apoyar a las personas a tomar buenas decisiones para mejorar su patrimonio financiero basado en una estrategia personalizada para cubrir sus necesidades y cumplir con sus objetivos. Dicho lo anterior, Federico, te dejamos la palabra. Muchas gracias. He aprendido con estos 2 días muchísimo y también en el tema financiero, porque basándonos en el tema financiero, son 3 expositores incluyéndome, con el tema de deudas, de seguros, entonces hablaremos un poquito más en ese tercer paso que es invertir. Lo primero es, para hablar de finanzas, tienes que tener aquí está ya, tu escritorio limpio. Eso es la primera cosa que tienes que tener. Un escritorio limpio, ya sea para el tema de deudas, para seguros o para inversiones, porque si no se va a complicar esta situación. Entonces, el punto de partida ya lo vimos hace ratito con Nayeli, hablar de deudas, a quién le debes, cuánto pagas de intereses. Después, el segundo punto que lo vimos ayer con Tania, es la parte de seguros. Quiero detenerme un poquito aquí porque yo llevo 15 años en Actinver. El tema de gastos médicos, que ese es un tema de Tania, pero sí lo quiero comentar. He tenido clientes que han perdido patrimonios por no tener un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, sí les recomiendo que hagan un análisis de cuáles son los seguros que tienen y de ahí tomar decisiones para poder seguir adelante y que la parte del gasto médico no sea algo por lo cual pierdas todo el patrimonio que costó toda la vida. Platicando del tema de deuda y también de inversiones, esto va a aplicar para ambos. Bueno, me adelanté un poquito. La educación financiera, todos vemos, ya vimos que vemos Netflix, ¿no? Tenemos otro tipo de esparcimiento, pero dedica por lo menos 30 minutos, si quieres a la semana o cada 2 días, al tema de educación financiera. Nada más que ten cuidado, porque de repente cuando entras a YouTube a querer escoger qué ves, te dicen que el dinero se gana fácil, y no hay dinero que se gane fácil. Tienes que tener cuidado con eso. Te recomendaría entrar al canal de Actinver, que tenemos muy buena información ahí, tanto en video, que te puede ayudar muchísimo, pero también edúcate financieramente, porque como ya sabemos, las escuelas no están diseñadas para esa educación financiera. Y si tú tienes hijos, es tu obligación que ellos estén educados financieramente, porque ellos tienen que crear un patrimonio y tienen que empezar a tomar decisiones para eso. Entonces, edúcate financieramente para que los eduques a ellos, vas a aprender mucho más. Cualquier duda estoy a tus órdenes, ya llevo 15 años en este medio y la verdad es que de algo sé, ¿no? Y algo puedo compartir en este tema, pero sí, lee libros, ve mensajes o videos en YouTube, o hay podcasts que pueden ser muy buenos, pero edúcate, porque así vas a ayudarle a tu hijo mucho más a que pueda él crear un patrimonio financiero. Hablando de hijos, este es un experimento malvavisco. Búsquenlo en YouTube, es interesantísimo. Sobre todo es interesante por las caras que ven de los niños cuando les dicen, tienes un bombón. Si te comes el bombón ahorita, ya no te toca otro bombón. Pero si en 1 hora no te comiste el malvavisco, te vamos a entregar otro malvavisco para que tú lo puedas comer. Y eso es muy interesante porque también son los niños, cuando regresaron 30 años después a ver cómo habían mejorado estos niños, los que se esperaron a tener el segundo malvavisco, tuvieron más éxito que los que no se esperaron, que los que se lo comieron de inmediato. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de niño serías tú? Si fuiste el niño que te comiste el malvavisco, quizá te cueste un poco de trabajo lo que te comentó Nayeli de las deudas, porque sacas la tarjeta de crédito en cualquier momento para comprarte la pantalla plana, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser conscientes de esperar. Pero además de las deudas,
También en inversiones tienes que saber esperar. Tienes que saber esperar porque hay inversiones que tienen que madurar y te tienen que dar un mejor rendimiento y no lo puedes sacar de inmediato. Tienes que respirar porque es un patrimonio que va a futuro. En este tema del malvavisco, cuando hay personas que perdieron un familiar y reciben una herencia, que es la primera vez que reciben dinero, o que la liquidaron, o que vendieron un inmueble, o algo que reciben dinero de inmediato, a veces no saben esperar y quieren gastárselo. Entonces, les prometo que he conocido personas que 2 millones de pesos en un año se ha ido y no saben dónde está. O sea, ni siquiera fue el coche que comentaban ayer, ¿no? Fue gastos que tuvieron que hacer o que quisieron hacer y ese dinero se diluyó. Ahí lo que les pido es que si hay alguien que esté en esa situación, denle mis datos. Lo que yo voy a hacer es platicar con ellos, analizar cuáles son sus necesidades y objetivos y que esa papa se enfríe. Un año después de que reciban ese dinero por la pérdida de un familiar, por ejemplo, un año después, si no lo tocaron, si no se lo gastaron, las decisiones son completamente distintas y empiezan a ahorrarlo y a pensar mucho más. Y aplica mucho el tema del malvavisco, no se lo comen de inmediato. Bueno, entremos en materia ya tal cual. ¿Qué hacer con mi patrimonio financiero? Si fue un seguro que recibí porque después de 20 años que era mi plan, lo tengo ya y tengo que decidir qué hacer, o una herencia, o el patrimonio que me ayudó a juntar mi propio negocio y el negocio me dio un gran cliente que ahora ese dinero lo voy a tener que ocupar como patrimonio. Es momento de hacer estrategias. Y digo estrategias porque el estado de cuenta que tú tienes en tus manos o en fondos de deuda es del punto 97. La renta variable, que son acciones, fondos de renta variable, eso ahorita no te preocupes, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero sí quiero quitar como la idea del impuesto que se cobra. El impuesto que se cobra por renta variable es de 10% sobre utilidad neta. Utilidad neta significa que cuando tú vendes es cuando ya captas la utilidad o la pérdida. Recuerda, en la bolsa, cuando baja gráficamente, se llama minusvalía. Cuando baja y tú vendes, se llama pérdida. Cuando sube es plusvalía, pero cuando sube y vendes, ya se llama utilidad. Si pasan 3 años en lo que tú vendiste, del 2018 al 2021, o 4 o 5 años, cuando tú vendes es cuando tienes que pagar ese 10% de impuestos sobre la utilidad neta. Vamos a pensar que en un año tú vendiste todo tu capital. Me voy al siguiente ejemplo. Un instrumento de deuda, que son los CETES, te pagó el 5% en el 2021 completito. Tuviste un rendimiento de 50,000 pesos. El ISR fue 0.97. 0.97 que se calcula sobre el millón de pesos. El impuesto entonces te dejó de 9,700 pesos. Ese 9,700 pesos te dio un rendimiento neto para ti de 40,300. Es decir, si le quitas al 5% el 0.97, estás quitándole el 25% de impuestos sobre tu rendimiento neto, sobre el anual, sobre los 50,000 pesos. En cambio, si hubieras tenido tu inversión en renta variable, en acciones o en fondos, y tu rendimiento fue exactamente el mismo, fue el 5%, el ISR que te quitan es el 10%. Pero ojo, 10% calculado de tu rendimiento, de tu utilidad neta, que son los 50,000 pesos. Es decir, el impuesto ya es de 5,000 pesos nada más. Tu rendimiento neto es de 45,000 contra 40,300. Entonces, esto lo quiero explicar muy bien porque de repente somos amatemáticos y cuando nos dicen, me cobran un ISR del 10% de renta variable, decimos, ahí no, porque no le quiero pagar más al fisco, prefiero algo de CETES que me cobren el 0.97, sí, pero es 0.97 sobre la base del millón contra el 10% sobre el rendimiento o la utilidad neta que tuviste, ¿no? Es importante porque todo esto es para tomar tus decisiones. No te digo que inviertas en renta variable por el impuesto nada más,
porque no es por ahí el objetivo. El objetivo es que empieces a crear una estrategia de acuerdo al perfil de inversionista que tienes. Viene la inversión en dólares. La inversión en dólares es un tema que todo el mundo dice que cuando hay inflación me va muy bien y que todo el mundo quisiera estar invertido en dólares. El rendimiento acumulado en 10 años del 2010 al 2020 fue de un 60.08. Es decir, de 12.35 que estaba, se nos fue a 19.87. Pero ojo, con el 2012 perdió 7.81. 2017, 2018 y 2019 generaste no nada, sino incluso pérdidas. Entonces, eso te lo comento porque si tú estás queriendo invertir en dólares y piensas que en ningún año va a bajar tu capital, no es verdad. Puede bajar tu capital. Porque el rendimiento anual fue de un 6%. 6% que se asemeja a lo que pasó en el 2018 y 2019 con los CETES, en donde no tenías ninguna preocupación. Entonces, fíjate, en el 2018 y 2019 los CETES ganaron muy bien y el dólar terminó perdiendo, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Si vas a ocupar los dólares, es un buen momento para invertir. Yo sí creo que el tipo de cambio puede subir, pero si el objetivo de comprar dólares es para especular, recuerda que estás especulando, que puede ser un momento en que hay una baja del tipo de cambio y ahí te afecte. Entonces, eso lo platicaba con uno de mis clientes, que es muy conservador, y me decía, es que quiero invertir en dólares, eso fue hace como un par de años. Le decía, ¿y si baja? No, si baja me salgo y los vendo. Con otro cliente, me decía lo mismo, quiero invertir en dólares. ¿Y si baja? No, y si baja compramos algo para recuperarme. Entonces, si estás en el segundo punto para recuperarte, está bien, porque estás consciente de que puede haber una volatilidad en tu inversión, ¿no? De ahí voy a pasar al tema de los fondos de inversión. En esta parte de los fondos de inversión son instrumentos que tienen muchos instrumentos adentro. Me voy a explicar mejor. Cuando tú llegas con $1,000,000, puedes quizá comprar 2 o 3 instrumentos nada más de inversión, o sea, entre acciones, entre CETES y pagaré, por ejemplo. Pero si tú juntas el dinero con muchas personas que no conoces, se hace una gran bolsa. Los fondos de inversión son administrados por una administradora de fondos. Esos fondos de inversión juntan mucho dinero y con ese dinero pueden comprar 50 o 70 instrumentos que te permiten generar un mejor rendimiento. Entonces, tienes una gran bolsa de personas que no conocen, alguien lo está administrando y ese administrador no puede quebrar. Es importante decirlo. Las administradoras de fondos no pueden quebrar. Lo que van a hacer es que se van a vender para que alguien más administre ese fondo de inversión. Entonces, por ese tema de fondos de inversión, mantente tranquilo, es una buena inversión. El ejemplo más sencillo es, tú adquiriste un departamento y ese departamento alguien lo administra. Si el administrador no puede, tiene que cambiarse por un nuevo administrador, pero no van a derrumbar el edificio porque se fue el administrador. Lo mismo pasa con los fondos de inversión. Los fondos de inversión, cuando Actinver compra Prudential, que Prudential era una operadora de fondos, lo que hicimos fue comprar y ya no se llama PruDM, por ejemplo, ahora se llama ActiDM, ¿no? Por poner un ejemplo en nombres. Entonces, estos fondos de inversión te dan la tranquilidad de estar bien. Fondos de deuda son instrumentos conservadores que te están pagando el 3, 3,5, 4% neto, porque son conservadores, no vas a ver una variación. Cuando alguien llega conmigo a Actinver y me dice, ¿cuál es la tasa que tú me das? Porque enfrente me dan el 7%, primero es, ¿qué necesitas? Y después, el que te dijo que te daba el 7% con tasas del 4%, te está omitiendo explicarte que hay riesgos, porque nadie te puede dar un 7 sin riesgo cuando la tasa está en el 4, ¿no? Entonces, vienen los instrumentos de deuda, que ya los expliqué, son CETES, son pagarés, la deuda también, por ejemplo, Ford pide prestado,
ahí me detengo un poquito. La deuda de empresas, una empresa puede hacerse llegar dinero de dos maneras. O emite acciones, eso ya lo veremos en un momento, o pide prestado. Entonces, cuando pide prestado, te dice, te voy a préstame dinero, y es lo que hacemos con los pagarés. Los pagarés, si lo vemos de este lado, le estás prestando al banco para que después él te preste una tarjeta de crédito, pero no vamos a entrar en ese punto. Entonces, tú le prestas dinero, te da un cierto rendimiento. La empresa, porque Ford pide prestado, Bimbo pide prestado, General Motors pide prestado, algunos cada 28 días liquidan, hay otros que se van a 2 o 3 años y te pagan un mejor rendimiento. Pero entonces el fondo de inversión, ¿qué es lo que hace? Compra CETES, compra pagarés, compra deuda de Bimbo, deuda de Ford, deuda de General Motors, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo que tienes es un fondo de inversión que tiene muchos instrumentos y que tiene cierta liquidez. Hay fondos de inversión que tienen liquidez 24 horas y en 24 horas tú estás ganando dinero. Vienen los fondos de cobertura, que como su nombre lo dice, te cubre por el tipo de cambio. Para aquellos que quieren invertir en dólares, están esos fondos de cobertura. Vienen los fondos de renta variable. Los fondos de renta variable son fondos que invierten en acciones. Pero aquí hay un punto importante, que yo creo que todos lo saben, pero no está de más comentarlo. En México hay dos cajones, y lo voy a tocar después. Están las acciones mexicanas y las acciones del SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, en donde podemos comprar acciones como Amazon, como Google, etc. Entonces, hay fondos de renta variable que puedes invertir en acciones mexicanas. Hay fondos de renta variable que puedes invertir en el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero hay fondos de inversión que sorprenden. Invierten en empresas de robótica, que invierten en empresas de digitales, como Apple, como Google, como Microsoft, todas esas empresas que llevan para invertir en esa tecnología digital, ahí están en un solo fondo. Es decir, tienes fondos de inversión de robótica, me quiero tener en ese, porque invierte en estas empresas que crean un robot para la salud. A mí me impresionó cuando me mostraron el video de cómo un robot cose la piel de la uva sin que se rompa. Y hablando del tema salud, pues ahí entra muy bien. Pero también hay robots que está la tecnología puesta para lo que es la construcción. En estos fondos puedes invertir, o sea, en esas grandes empresas de robótica y que van a seguir creciendo, ¿no? Y los multiactivos son fondos que combinan fondos de deuda, fondos de renta variable y fondos de cobertura. Ok, espero haber sido claro. El punto de los fondos de inversión en concreto son esos instrumentos que están diversificados con muchos instrumentos adicionales para poderte dar un mejor rendimiento y que te permiten entrar a través de montos pequeños en esos fondos. Tienes que diversificar tu portafolio. Estos son los 10 hombres más ricos del mundo. Está Jeff Bezos, está Elon Musk, está Bernard Arnault, está Bill Gates, etcétera, etcétera. Me encanta el fútbol a mí, pero no está Cristiano Ronaldo aquí. Me encanta también ver películas, pero no hay ningún actor aquí. Y bueno, el fútbol americano también, pero tampoco hay ningún jugador de fútbol americano entre estos 10. ¿Cuál es la característica de estos 10 hombres más ricos del mundo? Tienen dos básicamente. La primera, empresarios, obviamente visionarios, ¿no? Pero empresarios es la primera característica. La segunda característica son inversionistas. Ellos mismos, además de tener su imperio, Warren Buffett, por ejemplo, es el hombre que administra grandes fondos de inversión y que de ahí viene su gran riqueza. Entonces, si ellos son inversionistas y nosotros somos empresarios también, pues la idea es que empecemos a invertir como los grandes. Es decir, dejemos un poco de lado lo que en México no hacemos con nuestra cultura financiera y empecemos a
ver qué es lo que sí hacen los hombres más ricos del mundo, que es invertir. Entonces, en México, como les comentaba, hay 3 tipos de instrumentos. Voy a saltarme esta slide y me voy a regresar en un momento más. Ok. Cuando, cuando ustedes conocen a una persona que le encanta Star Wars, que ha viajado a los parques temáticos, ¿no? Que tiene el Disney Plus y que ya vio las series de Star Wars, que tiene su gorra, que tiene incluso su Lego de Darth Vader, etcétera, etcétera, ellos saben que es un buen negocio porque cualquier película que saquen va a crecer. La pregunta es, ¿por qué si te gusta tanto Star Wars no compras una acción de Disney? Es una pregunta, ¿no? Porque Disney ha crecido en 2 años 84%. Y no digo que pongas todo tu dinero ahí. Lo que digo es que tienes que empezar a analizar qué empresas son en las que puedes invertir de largo plazo. En algún lugar escuché, si quieres invertir en algo que genere más dinero, pregúntale a tu hijo en qué invertiría, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en el tema México, para regresarme aquí, en el tema México estamos rezagados en las empresas mexicanas que están generando nuevas acciones. La última acción que se puso a cotizar más o menos fue José Cuervo. José Cuervo tiene 100 años de antigüedad y apenas acaba de salir al mercado. Y qué bueno, la verdad es que lo aplaudo. Pero en Estados Unidos, una de las que acaba de salir es Airbnb. Y Airbnb no tiene más de 5 años. Entonces, en México tenemos cerca de 50 empresas en las que podemos estar participando para comprar acciones. En el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, y que es esta puerta que abrimos en el mercado, tenemos cerca de 5,000 instrumentos de inversión en los que podemos entrar. No entras a todos, es una locura. Cuando lees todos los que hay, es una locura la posibilidad que tienes. Pero tienes acciones como Amazon, como Microsoft, como Google, que desde México puedes invertir. Y entonces, cuando te comentaba que el dólar te da un 60% y que no es la mejor opción desde mi punto de vista, tienes entonces acciones como Microsoft, que la compras en México en pesos. Y cuando la compras en pesos, significa que si el tipo de cambio se incrementa, la acción, aunque no se mueva, te va a generar un mejor rendimiento porque está en el mercado de Estados Unidos y el tipo de cambio lo beneficia. Entonces, cuando tú inviertes en una acción, estás invirtiendo en dólares con un subyacente que se llama acción de Microsoft. Y tienes acciones de Mercado Libre, que si no lo sabían, Mercado Libre es argentino. Tienes Alibaba, que es el mismo sector, pero chino. Y tienes muchas empresas a nivel mundial en las que puedes estar invirtiendo. Como les digo, es una locura. Entonces tienes que empezar a enfocarte hacia qué empresas vas a seguir para no poner un centavo en cada una, porque eso ya no es una diversificación, ya es una pulverización, ¿no? Pero entonces tienes esas acciones en las que puedes invertir. Y viene a un ladito que dice que hay ETFs. Los ETFs son como fondos de inversión, tal cual. Tienes un fondo de inversión o tienes un ETF que invierte en commodities. Puedes invertir en oro, que hay uno que es GLD, en plata, que es SLB, puedes en litio, para aquellos que piensan que se van a seguir vendiendo muchas computadoras con las pilas de litio, bueno, puedes invertir en litio, puedes invertir también en mineras de oro, que es GDX, si te quieres enfocar en ese punto, puedes invertir en un sinfín de cuestiones, o sea, puedes invertir en el mercado de mercados emergentes, y puede ser apalancado. Respiro porque es un tema complejo. Imagínate que tú inviertes en los mercados emergentes que son más volátiles, o sea, ya invertir en ellos tienes una volatilidad muy grande, pero ¿qué pasa si los multiplicas por 3? Bueno, la volatilidad se sube fuertísimo, porque si sube el 1%, a ti te pagan el 3%,
pero si bajan el 2%, tú bajas el 6%. Y también hay instrumentos que cuando el mercado va a bajar, ellos te pueden hacer ganar. O sea, hay instrumentos para todo. Para el que piensa que va a ganar, metiéndose en acciones como Microsoft, como Disney, como Netflix, sabes que esas empresas pueden subir en un largo plazo. Pero si piensas que el mercado va a bajar, hay instrumentos que te ayudan a que cuando el mercado baje, a ti te esté pagando un rendimiento positivo, ¿no? Eso ya es algo un poquito más estructurado y nada más de esta lámina me gustaría que te quedaras con la idea de, puedo invertir en acciones mexicanas, esas no las dejemos a un lado, siempre hay posibilidad de generar dinero, está FEMSA, está Alsea, Grupo Alsea, está Walmex, está los aeroportuarios como Aeropuertos del Sur, etcétera. Y después están las empresas como Boeing, como Amazon, como Apple, que puedes comprar desde México y lo mínimo que puedes comprar de una acción es lo que valga la acción. O sea, si la acción de Amazon vale 70,000 pesos, pues tendrás que comprar una acción de 70,000 pesos porque eso es lo que vale. Si una acción vale 2,800 pesos como Apple, bueno, lo mínimo que compraría sería una sola acción. O si quieres meter menos dinero, pero quieres estar invertido en acciones globales, como ya te dije, están los fondos de inversión, los fondos de renta variable en donde te permite, a partir de 1,000 pesos, por ejemplo, tener un fondo como Robotic. ¿Ok? Este es el ciclo emocional del mercado. Algunos me han dicho, parece ciclo emocional también de las parejas. Pues sí, porque en algunos puntos estás muy contento y en otros puntos ya te enojas y puede ser un tema complejo. Cuando lo ves esto, primero te imaginas que el mercado hay un sistema que está poniendo precios para cada acción. No es así. Los precios lo determina la oferta y la demanda. Es decir, las personas estamos comprando las acciones y por eso es que hay una euforia y empiezan a comprar mucho más. El mercado es una subasta. Las subastas que conocemos tienen un solo lado. Ponen un cuadro enfrente y el cuadro de enfrente todo el mundo lo quiere comprar y levantan la papeleta diciendo yo doy un poco más, yo doy un poco más, hasta que el más alto es el que se lo lleva. Imagínate esa subasta, pero de dos vías. Hay alguien que quiere vender y hay alguien que quiere comprar. Entonces, cuando hay más compradores que vendedores, estos hacen que la acción empiece a subir. Cuando el mercado tiene optimismo, hay una excitación, una emoción, una euforia. Cuando todo el mundo está muy contento de que la bolsa está creciendo muy, muy bien, no compres, porque puede caer. Viene la ansiedad, el rechazo, el miedo, la desesperación, la capitulación, el desaliento, la depresión, cuando dicen ya no quiero vender nada, ya sí me quedo. Y en esa parte de la depresión, cuando todo el mundo está muy enojado con la bolsa, muy triste porque bajó la bolsa, es el momento del que tiene dinero, compre, porque esto vuelve a crecer. Son ciclos, y este ciclo no se acaba. Siempre queremos tener la esperanza de que lo que compramos va a subir, porque lo analizamos muy bien, ¿no? Entonces, esa parte, esto aplica para todas las acciones, para todos los mercados, para el mercado de dólares, para divisas, dólares, euros, etcétera, para los países, para las acciones, esto aplica para todos, ¿no? Pero es muy importante ver la diversificación. Aquí me quiero detener porque cuando alguien viene conmigo a que veamos cuál es la inversión que requiere, recuerden que al principio le decía, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que realmente, cuáles son tus objetivos? Porque en esa parte de objetivos vamos a estar analizando para qué requiere el dinero. Tengo un cliente que es arquitecto. Él hace casas, no son proyectos tan grandes, pero de repente mete 5 millones de pesos y me dice, Fede, voy a empezar a buscar otro proyecto. Bueno, ese proyecto significa que su dinero no lo puede invertir en riesgo, porque yo no sé si en 3 meses va a ocupar el dinero, no sé si en 6 meses, no sé cuándo lo va a ocupar. Y pongo mi caso, tardamos 2 años, mi esposa y yo,
en decidir no comprar una casa, porque veíamos una casa y otra, pero el dinero lo necesitábamos tener líquido. Cuando la abuela de mi amigo se va a Querétaro, me dice a mi amigo, oye, mi abuela le quiere vender su inmueble a ustedes. En 15 días teníamos ya una nueva casa. Esa experiencia me sirvió para que alguien que va a comprar una casa no puede estar invertido en riesgo, no puede estar teniendo acciones, porque si el mercado baja y en 15 días alguien le da la buena noticia de que encontró un buen proyecto, puede perder dinero, y lo que era un gran proyecto se vuelve un mal proyecto. Pero si voy de largo plazo, por ejemplo, para crear un patrimonio, entonces sí, voy a meter dinero, una parte del dinero, en algo de acciones. Es importante mencionar que cuando la bolsa baja, en el 2008, la bolsa bajó 50% en Estados Unidos. En un solo año, en 3 meses estaba ya muy abajo. En el año terminó positiva y se recuperó todo lo que había perdido. Ok, la frase es, el dinero bien invertido puede bajar, pero solo con esa inversión, solito, quizá cambiando un poco la estrategia, pero con el mismo nivel de riesgo, se va a recuperar. El dinero y la inversión se recuperan en automático. La confianza no. La confianza te hace perder dinero. Cuando el abuelo de alguien invirtió en el 87 en acciones y le fue muy mal, perdieron incluso la casa, esa familia lleva 2 generaciones sin querer invertir en la bolsa. Quizá la tercera generación ya regrese, pero no hubo una asesoría. El abuelo se desesperó, perdió dinero, y cuando le hablan de bolsa, obviamente se enoja muchísimo y no lo quiere aceptar. La confianza o la pérdida de confianza no recupera dinero. Entonces, ahorita que estamos hablando de que todo lo que esté regulado es importante que te metas ahí, que puedas invertir ahí, recuerda que es la confianza la que tienes que tener. Entonces, si alguien te ofrece un 7, 8% y no te sabe explicar cuáles son los riesgos en los que estás invirtiendo, la recomendación es no te metas, porque lo que quiere hacer es una venta nada más, no es una asesoría hacia donde tú quieres ir. Entonces, es importante esa diversificación. Si tienes 1,000,000 de pesos, por ejemplo, y quieres invertir 200,000 a riesgo y requieres dinero, requieres 200,000 pesos más, estos 200 no los toques, déjalos ahí porque sabes que son los de largo plazo. Toca los instrumentos de deuda. Por eso diversificaste tu portafolio. Puedes tener un 100% en acciones de un capital, por supuesto que lo puedes tener, pero sabes en qué estás invirtiendo. Entonces, vamos a este punto. Tenemos que tener en mi estrategia de inversión objetivos claros. Esa parte es fundamental. Luego, el perfil del inversionista. El inversionista es la persona, eres tú el que estás invirtiendo. Si a ti no te gusta el riesgo, pero va de largo plazo, entonces tiene que llegar a un punto en el que tu perfil de inversionista con tu objetivo que va de largo plazo permitas meter un 10%. Si tu objetivo de inversión es de muy corto plazo, pero tu perfil es de riesgo, tiene que haber un punto en que digas, mi objetivo es comprar una casa, no puedo invertir algo más en riesgo tan fuerte, ¿no? O sea, tengo que primero, me acaba de pasar con un cliente, me decía, pues invirtamos en acciones, a ver cómo nos va. ¿Vas a comprar la casa? Pues sí, estamos viendo. Cuando la compres, una vez que la pagues, vienes y platicamos, para que ya lo que ya quedó, eso sí ya vamos a crear otra estrategia de inversión porque ya puede ir de largo plazo. El conocimiento en inversiones, saber en qué vas a invertir. Muchas personas no saben en qué está invertido su dinero, y cuando en un mes tiene un rendimiento negativo, explotan porque no lo sabían. En mi caso, la verdad es que me gusta dormir bien. Eso sí, o sea, mis 8 horas sí las quiero dormir muy bien, pero si un cliente no está consciente de qué está invirtiendo, el que va a dejar de dormir soy yo, porque me va a hablar a medianoche cuando vea un noticiario que le dicen, hay un crack financiero, ¿qué está pasando?
Si saben que está invirtiendo, no me va a hablar porque conoce cuáles son los riesgos. Entonces, esa parte es importante. Cuando sabes en qué inviertes, vas a dormir tranquilo, aunque el mercado baje, porque sabes que va de largo plazo. Y revisa tus resultados. Hay personas que me ha tocado que me dicen, mi dinero lo tengo con mi sobrino, él es el que me asesora. Está muy bien. ¿Hace cuánto viste a tu sobrino? No, nos acabamos de ver, comimos la semana pasada en una cena familiar y ahí estuvimos todos juntos. ¿Y hace cuánto no revisas los resultados de tu inversión? No, bueno, eso sí ya tiene como un año o más. Bueno, ten cuidado porque tienes que saber en qué estás invirtiendo. Yo tengo un hijo de 14 años, ¿no? Si mi hijo de 14 años de repente me dice, papá, no, no pasa, porque sí lo checo, pero me dijera, papá, reprobé el año, y le digo, oye, ¿por qué reprobaste el año? Por algo muy sencillo. Nunca te sentaste conmigo a ver cómo iban mis calificaciones. Entonces el regaño no es para él, es para mí por no haber puesto atención. Si tus resultados al final del año son negativos porque nunca te tomaste el tiempo para revisarlos con el asesor, también tienes que asumir tu responsabilidad. Tienes que revisar tus resultados. Mes a mes te llega un estado de cuenta. Si no te quieres sentar mes a mes, quizá cada 3 meses, pero que sepas en qué vas invertido y cómo van esos resultados. Tu futuro financiero entonces está en tus manos. Y aquí sí, no veamos una libertad financiera, que es como el objetivo que todo el mundo se pone. Veamos una abundancia financiera, en donde la abundancia es que tus inversiones te dejen mucho dinero y puedas estar gozando así en la playa, ya que todo el mundo estemos retirados. Yo les agradezco mucho. Este código te lleva a una pequeña encuesta para que también, si así lo decides, te puede estar compartiendo noticias diariamente antes de que abra el mercado y después de que cierre el mercado, para que estés mucho más informado. Sí estoy convencido de que cuando estamos bien informados a través de los accesos correctos, tomaremos mejores decisiones. Agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias, Federico. Bueno, ahí tienen el QR para los datos de Federico y creo que lo que hemos visto en estos 2 días es la importancia de llevar una buena administración de nuestro patrimonio. Esa es la clave desde la previsión que tenemos que hacer con el tema de los retiros, los seguros, entender cómo formamos el patrimonio y lo que nos ha explicado Federico el día de hoy es la importancia de la inversión. O sea, cuando nos ponías las fotos de los empresarios y cuáles eran las características que tenían ellos en común, es inversionistas. Y qué mejor que acercarnos con los expertos para que nos den una estrategia, una solución personalizada dependiendo el tipo de cliente de inversionista que podríamos llegar a ser. Y definitivamente necesitamos un poco de asesoría porque son muchísimas cosas. Y como nos hablas de muchos fondos, pero si nosotros nos acercamos con los expertos, ellos nos van a poder ayudar a diversificar y a lograr que nuestro dinero tenga rendimientos y eso nos va a ayudar a tener tranquilidad en un futuro, a impacto en la salud mental y bueno, creo que eso nos podemos llevar de estos 2 buenos días, de varias pláticas en la que hemos aprendido muchas cosas y que espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Te agradezco muchísimo, Federico, y le doy la palabra a nuestro presidente. Bien, pues muchas gracias, Federico. La verdad es que muy interesante desde que empezamos a platicar esta mañana del dólar y fue evolucionando ahí la plática. Entonces, muchísimas gracias. Y este es el reconocimiento que te da Coparmex Metropolitano, Estado de México, al licenciado Federico Vera Chapa por esta conferencia del día de hoy y por estar participando en nuestro programa Yo Apoyo la Reactivación. Te agradecemos mucho y bueno, yo estoy seguro que más de uno te va a buscar para que te pida más información y yo también estoy seguro de que más de uno se va a conectar a tu código QR para que le estés mandando todos los datos de cómo se comporta el mercado. Muchísimas gracias, Federico, y bueno, estoy seguro que también vas a estar con nosotros en otras ediciones de nuestros webinars.